Hoy nos encontramos de visita en el pueblo mágico de Izamal, ubicado en el estado de Yucatán, en México. Aquí se encuentra el convento de San Antonio de Paula, sitio emblemático de la ciudad. Izamal también es conocida como la ciudad de las tres culturas. También conoceremos el museo que se encuentra dentro del convento. Izamal tiene mucho por ofrecernos y vamos a recorrerlo, así que acompáñanos. Y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, te lo agradeceremos mucho. Izamal se encuentra a unos 72 kilómetros al oriente de Mérida, capital yucateca, siendo un pueblo mágico famoso por sus edificios pintados de amarillo y su rica historia maya y colonial. También cuenta con importantes sitios, desde pirámides mayas hasta el convento de San Antonio de Paula, un sitio muy importante y emblemático de la ciudad. Lo primero que haremos es adentrarnos a su mercado y buscar algo para desayunar. Y como algo típico de la región, el mercado cuenta con mucha variedad gastronómica, pero en esta ocasión nos pedimos unos salbutes. Y si estás de visita por Yucatán, no puedes dejar de probar estas delicias. Bueno, y una vez ya desayunados, nos dirigimos hacia el convento de San Antonio de Paula para conocer un poco más del lugar y de su historia. El convento de San Antonio de Paula es un sitio ícono franciscano del siglo XVI, construido estratégicamente sobre una pirámide maya de nombre Popolchac. Fundado por Fray Diego de Landa en 1549 y terminado en 1561, destaca por su gran atrio, las capillas de indios y la veneración a la Virgen de Izamal. Se dice que la construcción de este convento está hecha con las piedras de la antigua pirámide maya que se encontraba en el sitio. En el convento se venera a la Virgen de la Purísima Concepción, una imagen traída de Guatemala por Fray Diego de Landa en 1558, que se volvió famosa por sus milagros y se convirtió en la patrona de Izamal. El convento es un testimonio de la evangelización y la fusión cultural de la península de Yucatán. Acá mismo podrás encontrar un pequeño museo dedicado a la Virgen y a la visita del Papa Juan Pablo II de 1993. El costo de entrada es de 5 pesos por persona. Papa Juan Pablo II visitó Izamal el 11 de agosto de 1993 en un viaje histórico donde coronó a Nuestra Señora de Izamal como reina de las etnias de América Latina. Ofreció una misa en el atrio del convento y dejó un legado imborrable de fe celebrando el 500 aniversario de la evangelización de América y dando un mensaje de esperanza a los pueblos indígenas. Este cuadro fue un regalo que se le ofreció al Papa Juan Pablo II, mas sin embargo, por el tamaño no pudo llevárselo. Aquí podemos observar los vestidos de la Virgen. Cada año se confeccionan 3 vestidos diferentes que se pone una sola vez. Esto durante la celebración en diciembre, donde el pueblo se viste de fiesta para venerar a la Virgen. Ahora subiremos unas escaleras para llegar a la parte de arriba donde se encuentra la Virgen. Y mientras subimos podemos observar lo impresionante que se ve el convento de San Antonio de Paula. Este lugar es el camerino de la Virgen. Aquí se le cambia de ropa y se le da mantenimiento. También se pueden observar fotos de personajes importantes en la historia del convento. Izamal fue nombrado pueblo mágico en el año del 2002, destacado por su fusión única de cultura prehispánica, esplendor colonial y la vida contemporánea. Y aquí nos encontramos a una linda palomita completamente blanca. El color amarillo ocre, que está estandarizado desde la visita del Papa Juan Pablo II en 1993, es algo emblemático de la ciudad.
Y si te está gustando este video, te invito a darle like, compartirlo y suscribirte al canal. De verdad te lo vamos a agradecer. Ahora nos dirigimos hacia una de las pirámides abiertas al público aquí en Izamal. Según pude investigar, en Izamal existen 5 pirámides mayas. Si el dato está mal, les invito a corregirme en los comentarios. Y mientras nos dirigimos hacia la pirámide, no podemos dejar de contemplar lo bonito de las calles de este pueblo mágico. Acá podemos observar una imagen de Frida Kahlo y la bandera de Yucatán. Recuerden que Yucatán alguna vez fue independiente de la República de México. Y claro, no podemos dejar de entrar a las tiendas de souvenirs y llevarnos un lindo recuerdo de este sitio. Hemos llegado a la pirámide Quinichcacmo. Es una de las estructuras mayas más grandes de México, dedicada al dios solar y dios del fuego, Quinichcacmo, cuyo nombre significa guacamaya de fuego con rostro solar, o rostro del sol del fuego. Esta pirámide es uno de los principales atractivos de Izamal, ya que llegando a la parte más alta de ella podrás observar todo el pueblo mágico. La pirámide se construyó principalmente entre los años 400 y 700 después de Cristo, durante el período clásico maya. Y aunque subirlo y bajarlo representa un verdadero reto, sin duda vale la pena hacer el esfuerzo. Vean nada más la hermosa vista que se puede tener desde aquí arriba. Juzguen ustedes mismos. Desde acá se puede ver lo grande que es el convento de San Antonio de Padua. Y si la subida fue un reto, la bajada es el doble, pero sin duda vale la pena. Ahora nos dirigimos nuevamente hacia la plaza principal. Una opción para recorrer este pueblo mágico es la renta de estas cuatrimotos. También existen diversos tours guiados por toda la ciudad. Aquí en la plaza encontrarás venta de marquesitas, helados, artesanías y las típicas letras con el nombre de la ciudad. Sin duda, estas letras, uno de los sitios más buscados por los turistas para llevarse una foto de recuerdo del lugar. Diariamente, Izamal recibe a cientos de turistas, convirtiéndola en uno de los lugares más importantes de turismo en el estado de Yucatán. Y por aquí tenemos hamacas yucatecas. También encontraremos souvenirs y recuerdos de tu visita por Izamal. Para llegar a Izamal existen varias formas, desde las combis, los autobuses y hasta el tren Maya que conecta rápidamente con la ciudad de Mérida y el pueblo mágico de Izamal. También existen varios tours que podrás contratar desde la ciudad de Mérida. Izamal es uno de los tantos pueblos mágicos que tiene Yucatán para ofrecerle al mundo, lleno de historia y cultura. Hemos llegado al final de este video. Esperando que haya sido de tu agrado, te invito a darle like, compartirlo y comentar mucho. También te invito a suscribirte al canal, eso nos ayuda mucho. Hasta la próxima.